Y ese partido de Estado empezó a cooptar, a comprar conciencias y lealtades, y surgió pues una prensa completamente subordinada al poder, que como vasallos cumplían con la máxima de obedecer y callar. Un control casi total, absoluto, con honrosas excepciones de periodistas que siempre actuaron con independencia, pero fue la excepción. Esa prensa se fue pervirtiendo hasta llegar a ser un instrumento de control y de manipulación de la oligarquía de México. Y es fácil de demostrar cómo los medios de comunicación convencionales, los más influyentes, tienen que ver con las empresas o con los personajes con más dinero en el país. Entonces, es un periodismo que se fue creando para legalizar, legitimar la corrupción, el saqueo, y para combatir a la oposición que buscaba transformar el país. Nosotros los hemos padecido durante mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, las cosas están cambiando para bien, porque se dieron al mismo tiempo una serie de condiciones muy favorables, inmejorables, diría yo. Antes, nosotros como opositores padecimos mucho porque nos cercaban. Imagínense, hace 10 años, no hace mucho, eran 2, 3 televisoras y 3, 5 cadenas de radio, 10 periódicos los que tenían el control, y ellos eran los que influían y formaban la llamada opinión pública, una influencia total. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque por primera vez esa prensa, esos medios completamente al servicio de los intereses creados, no pudieron evitar la transformación de México, lo que se ha logrado hasta ahora por el impulso del pueblo, porque muchos hemos trabajado, millones de mexicanos, en lo que llamamos la revolución de las conciencias, y se ha logrado que el pueblo de México sea de los pueblos con más conciencia en el mundo, con menos analfabetismo político, o de los pueblos más politizados del mundo. Durante mucho tiempo, que esto no es nada más de Hitler o de Goebbels, el control mediante la propaganda de las multitudes y de la imposición de políticas autoritarias, lo de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, no se aplica a partir del nazismo, viene de tiempo atrás. La política mediática es un elemento fundamental de control, de manipulación de los pueblos. Entonces, imagínense lo que sucedió recientemente en nuestro país, todo un acontecimiento que por primera vez en siglos, con todos los medios convencionales en contra, el pueblo de México dice no al retroceso. No queremos que regresen los corruptos, no queremos que regresen por sus reales, queremos que continúe la transformación. Y no les funcionaron sus medios convencionales, sus famosos conductores de radio, de televisión. Era tóxico, era insoportable lo que se escuchaba en la radio durante la campaña pasada. Podían ustedes ir en un automóvil escuchando un noticiero y todo era en contra de nosotros, pero le cambiaban de estación y estaba otro noticiero y era lo mismo, un bombardeo constante. Esto que nosotros padecimos, que enfrentamos, que afortunadamente vencimos, se repite en otros países y es un distintivo de cómo se ejerce el poder para beneficio de minorías. Por eso es importantísimo el que ustedes se reúnan como prensa, como medios alternativos, independientes, porque se necesita la contribución de ustedes. Hablaba yo de una serie de factores que influyeron para que se pudiese triunfar ante los medios convencionales. Pues desde luego, en primer lugar, el actor principal, el protagonista principal de esta historia es nuestro pueblo, que eso hay que tenerlo siempre muy presente. El motor del cambio es
el pueblo. Eso a los conservadores no se les da. Ellos desprecian al pueblo. Ya no hablemos de que le tengan amor al pueblo. No le tienen ni siquiera respeto al pueblo. Pero ese es un problema, porque el pueblo es sabio. Entonces, un factor importante fue este movimiento de transformación, este cambio de mentalidad que es fundamental, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Es lo más difícil de lograr, porque una cosa es que yo lo esté exponiendo y otra cosa es que se revise que llevamos años, muchos, porque esta es la labor de millones de mujeres y de hombres, haciendo conciencia, trabajando abajo. Les podría yo contar sobre lo que fue el periódico Regeneración, que creamos, que llegamos a editar 10 millones de ejemplares. Pero lo más importante es que se entregaba casa por casa. Imagínense, elaborar 10 millones de ejemplares no es problema. Con dinero hay imprentas, ¿no? Se elaboran. Sí, pero ¿cómo se distribuye? La organización que se requiere, además voluntaria, de mujeres, de hombres conscientes, que habían en cada comunidad, en cada colonia, en cada pueblo, solo para eso, para ir casa por casa y entregar el periódico. Y llegó a ser, porque hicimos encuestas en ese entonces, hace 8 o 10 años, el medio más visto en el país. Y ni siquiera nuestros adversarios, porque además son muy prepotentes, se enteraron. Y a nosotros no nos convenía que se dieran cuenta. Entonces, fue una labor de muchísimos años. Trabajo, plaza por plaza, pueblo por pueblo, recorrer todo el país, pero también ayudó el que surgen las redes sociales, aparece el internet. Eso no lo teníamos cuando nos hicieron el fraude en el 2006. No, era guerra sucia. López Obrador, un peligro para México, día y noche. ¿Y cómo nos defendemos ante eso? Sí, no había ni siquiera derecho a la réplica. Cuando estaba esa campaña de peligro para México, teníamos nosotros, porque estábamos en proceso electoral, tiempo contratado en una televisora que no quiero ni siquiera mencionar, o cuyo nombre es preferible olvidar, y teníamos un contrato, y cuando estaba más fuerte la campaña, la guerra sucia, nos cancelaron nuestro contrato de transmisión de nuestros mensajes. Entonces, no había en el 6 internet o redes sociales. Surgen las redes sociales y por eso decimos, es una bendición, benditas redes sociales. ¿Por qué? Porque ya se puede replicar. Ya cada ciudadano puede ser un medio de comunicación si tiene un teléfono, si tiene posibilidad de interactuar en una red social. Pero que, a pesar de que eso nos ha ayudado muchísimo, porque aún con todo este sistema de manipulación de las redes sociales, que hay que analizarlos, ustedes que van a estar en este congreso, hay que desmenuzarlos y explicarlos, transmitirlo a la gente, porque lo mejor es informar al pueblo. Entonces, no es fácil, porque entre nosotros podemos decir, son granjas de bots. ¿Y qué es eso? Son bots. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos de que pueden automatizar una leyenda y difundirla masivamente, pero investigar cómo funciona, quién elabora el contenido, quién establece el contrato con la empresa o con las empresas que se dedican a eso, cuánto cuesta, qué alcance tiene y cómo hacer conciencia de que eso es ficticio, que no son ciudadanos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, sino que son robots. Pero explicarlo bien. Ahora, ¿quién maneja esto? ¿Quiénes se han ido apoderando del internet, de las redes? O sea, sí, el pueblo, pero también ya hay corporaciones que tienen control y que, así como se domina la prensa escrita, ya quieren dominar también todo lo relacionado con las redes. ¿Y qué hacer ante eso? Bueno, pues por eso es extraordinario el que ustedes se reúnan aquí, son bienvenidos, porque es la manera de enfrentar el autoritarismo, de enfrentar la censura, la manipulación, y que la verdad siempre se abra paso y llegue hasta el último rincón del planeta, la verdad, y que se esté informando a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos y que se avance, porque si no,
cuesta más trabajo. O sea, sí se puede, y México es un ejemplo de eso, que sí se puede vencer a los medios vinculados a la oligarquía para mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Se puede con el pueblo. El pueblo es mucha pieza, pero hay que llevar esta experiencia y hay que seguir trabajando para que se consolide en los países, se consolide esta fuerza que significa el hacer realidad el derecho a la información. Y son ustedes, repito, bienvenidas, bienvenidos aquí a la Ciudad de México, y esta es la casa de todas y de todos.